Estamos con Ramiro Cavero, exministro de Planificación, con quien vamos a conversar junto al equipo. Ramiro, buenas tardes una vez más. Ramiro, cuéntenos el ABC de lo que está pasando en la economía del país. ¿Cuál es la verdad real para que la gente que nos escucha y no está informada, no conoce nada, sepa a qué se está enfrentando, a qué promesas falsas nos están llevando y cuál es la realidad de la que tiene que llevar adelante Bolivia, le guste o no le guste? ¿Es un cambio radical? ¿Es de a poco? A ver, vamos a escucharlo a Ramiro Cavero. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, Gonzalo, un gusto saludarte. Muy rápidamente, en el año 2014 Bolivia exportaba 6.000 millones de dólares de gas. El año pasado se exportaron solo 2.000, o este año vamos a estar por 2.000 o incluso menos. Eso significa 4.000 millones de dólares de caída. Esa caída afecta no solamente al ingreso de dólares, sino también al ingreso de impuestos al Estado. Ese es un problema. Por otro lado, al no producir suficiente gas, producimos menos líquidos y tenemos que importar combustibles. Estamos importando alrededor de 3.000 millones de dólares en combustibles. Es decir, que Bolivia, en lugar de que el precio de los hidrocarburos y el negocio del gas sea positivo, y es negativo. Lo que exportamos no alcanza de gas, no alcanza para comprar la gasolina y el diésel que requerimos. Ese es ya un problema serio. Pero por otro lado, el Estado, el gobierno, ha seguido gastando como en el año 2014 y ha seguido incrementando el gasto, de tal manera que siempre hemos tenido un déficit fiscal que se ha ido prestando, parte del Banco Central, parte de las AFPs, hoy día administrado por las gestoras, parte de la deuda externa, y hemos llegado a un dato del año 2023 y ahora del presupuesto 2025 de un déficit de 5.000 millones de dólares. Es decir, el Estado gasta más que lo que recibe, 5.000 millones de dólares. Esto claramente es insostenible y cuando uno analiza el presupuesto que ha presentado el gobierno, la forma que piensa financiarlo es, por un lado, con créditos externos, pero que cuando uno ve los últimos años no se están dando. Al contrario, si uno analiza lo que uno tiene que pagar hoy día de intereses y amortizaciones de deuda externa, es más que lo que nos está entrando de desembolsos. Y por otro lado, lo único que le queda al gobierno, que ya lo ha anunciado, es que quiere utilizar las últimas 22 toneladas de oro que quedan. Recordemos que en mayo del 2023 teníamos alrededor de 45 toneladas, y se aprobó una ley que era de fortalecimiento de reservas, pero que siempre dijimos que eso solo iba a servir para vender el oro. Dicho y hecho, hoy día sabemos que de esas 45 toneladas se vendieron 23, hoy día quedan 22, y lo que ahora el gobierno quiere es básicamente empeñar ese oro para conseguir un préstamo de alrededor de 2.000 millones de dólares, y con eso llegar, si es posible, hasta fin de año, que es cuando ya le toca entregar el gobierno. Pero no está asumiendo las medidas correctas que se deben hacer. Uh-huh. Y la única medida que cuando tú hablas con economistas te van a coincidir, han habido ya algunos candidatos que están lanzando esa medida, que es lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y por qué? Porque hoy día el riesgo país está por más allá del 20%. ¿Qué significa eso? Que si quisiéramos prestarnos, nos van a prestar al 25, al 30% de interés, lo cual es inviable. No vamos a poder conseguir ese préstamo. Pero el Fondo Monetario, porque hay que recordar que Bolivia es un país que es parte de los gobernadores y dueños del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es parte de nuestra propiedad, como una especie de cooperativa de países, y ellos le prestan a los países que están en situación complicada a una tasa de interés razonable, que no implica si el riesgo país es alto o bajo. Ramiro, eso significa seguir endeudándonos. Eso significa seguir endeudándonos. Sí, seguir pero pidiendo préstamos. ¿Para qué te endeudas? Y eso es importante entenderlo. Lo primero que uno tiene que hacer como país es recuperar la confianza. Hoy día la gente no va a llevar sus dólares al banco, los tiene o en el colchón, en la casa, o los tiene fuera del país. ¿Y por qué no los lleva? Porque hoy día quien tiene un depósito en el banco no va a poder sacar los dólares. Sabemos que no te entregan de a poquito. Eso se llama una especie de corralito. Entonces, si tú te prestas del Fondo Monetario, primero lo que haces es devolverle a quien quiera sacar sus depósitos en dólares, que lo saque. Efectivamente, al principio la gente va a sacar mucho, pero en algún momento se va a detener y mucha gente va a empezar a volver a traer. Segundo, que todo el mundo consiga dólares al tipo de cambio de equilibrio,
que seguramente va a ser menor que el que está hoy día en el paralelo, y entonces todo el mundo va a ir al principio probablemente con sus bolivianos a cambiar dólares, pero si tú tienes un respaldo importante de dólares, de un crédito, no solo del fondo, sino de los organismos multilaterales, vas a poder atender esa demanda de dólares. Y entonces la gente va a tener confianza, y el momento que tenga confianza va a volver a llevar sus dólares a la economía, va a traer de afuera para invertirlos, va a haber repatriación de capitales. Tú no puedes pedirle hoy día a un inversionista que está fuera de Bolivia que venga a invertir a Bolivia, porque dice, pero yo voy a llevar mis dólares, me van a pagar al tipo de cambio oficial, y cuando quiera importar algo para el negocio que quiero poner, me van a cobrar al tipo de cambio paralelo, entonces no es negocio. Si tú abres y tienes un tipo de cambio único y flexible, la gente va a traer inversiones. Entonces, estos créditos se llaman créditos puente, que se los necesita hasta que la economía se recupere. Efectivamente, el gobierno tiene que tomar medidas como reducción de gastos. Claramente no puedes tener un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Tienes que tomar ese tipo de medidas y dar todas las facilidades al sector privado para que exporte, para que lo que exporte lo traiga al país. Ya se está volviendo Bolivia más competitiva, porque hoy día con el tipo de cambio paralelo los productos importados se están encareciendo y nosotros podemos entonces competir de mejor manera con las importaciones. Todo eso va a ayudar, pero efectivamente, tal como estamos viendo en Argentina, tal como pasó con el 21060 en Bolivia, también va a haber un efecto importante de shock, porque va a haber gente que va a perder el empleo, y ahí tienes que generar programas de apoyo a las empresas para que no quiebren, porque lo más importante es que no se pierdan las fuentes de empleo. Ramiro, de todas maneras, se tiene un efecto en la economía real, como lo está viviendo Argentina. Antes de darle paso a Cacho, quiero hacer la siguiente consulta. ¿Es posible que algún líder, alguno de estos que están apareciendo, puedan ofrecer 100 días, que en 100 días va a aparecer los dólares y van a circular dólares? ¿Es factible esa oferta? Bueno, depende. Si tú logras en 100 días un acuerdo con el Fondo Monetario y tienes ese respaldo, nunca hay que hablar de ponerse esas metas de días, porque no depende de ti, va a depender de muchos factores, entre ellos lograr un acuerdo con el fondo, lograr convencerlos que tienes un plan serio, y si te prestan esos recursos, efectivamente tú puedes lograr, como decía, primero devolver los depósitos a la gente y luego tener dólares suficientes para que el que quiera pueda ir y comprar dólares. ¿Es muy moroso ese tiempo, ese proceso de préstamo de 100 días? ¿Es muy corto, muy largo para organismos internacionales? Es relativamente corto, 100 días, porque 100 días viene a ser un poco más de 3 meses, y no te olvides que estos acuerdos tienen que ser aprobados por el Congreso. Por eso se va a necesitar un gobierno que tenga la suficientemente fuerza como para ir al Congreso y lograr aprobar esto. No hay otro organismo en el mundo, ni ninguna persona, nadie, ni ningún país que te pueda prestar dólares como lo hace el Fondo Monetario, por 2 motivos. Uno, que te presta para este tipo de cosas, que es devolver dólares a los depositantes, recuperar la confianza, defender el tipo de cambio que se logre establecer, no el que está hoy día actualmente, seguramente un poco más bajo que el de la calle. Pero además el Fondo Monetario te da una especie de un sello de decir que están haciendo bien las cosas, y entonces BID, Banco Mundial, FLAR y otros organismos también te van a poder prestar. Y sobre todo los inversionistas van a decir, si está yendo bien la cosa, si hay un tipo de cambio libre que no voy a tener que perder dinero, puedo empezar a invertir al país. Ahora, no es inmediato, las inversiones demoran en llegar, la repatriación de capitales demora en llegar, porque la confianza, una vez perdida, cuesta recuperarla, y hoy día lo más grave es que se ha perdido la confianza. Cuando un gobierno dice que hay dólares y la gente sabe que no hay, pues se pierde la confianza. Ramiro, ¿cómo estás? Te habla Cacho. ¿Qué tal, Cacho? Muy buenas tardes, qué gusto verte. Te voy a mencionar unos datos que ha señalado ayer el presidente del Estado, Luis Arce. Pasó esta noticia un tanto desapercibida, pero ya que estamos hablando, la verdad que me interesaría conocer mucho tu criterio sobre estos datos. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo que el año 2023 fue nefasto para la economía boliviana, porque tuvo que pagar 1.490 millones de dólares en deuda externa, en capital e intereses, pero que solamente recibió como desembolsos nuevos
1.126 millones. ¿Qué supone esto, Ramiro? Dice el presidente, que se tuvieron que erogar 364 millones como salida en dólares hacia el exterior del país. O sea que de la plata del Banco Central, ya sea en divisa estadounidense o echando mano de la conversión en divisas de parte del oro, no se sabe, pero 364 millones se tuvo que pagar para completar la deuda externa. Esto para mí es una admisión de que sí hay problemas de déficit de balanza de pagos. ¿Cómo se resuelve esto, querido Ramiro? Porque se habla de un crédito puente que tendría que superar, por ejemplo, los 12.000 millones de dólares. Bueno, lo primero es que la situación que ha dicho el presidente, no escuché la noticia, pero para el 2025 es peor. Si uno analiza el presupuesto que se ha enviado, lo que nos toca pagar entre amortización de deuda externa e intereses son prácticamente 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Primero tienes que hacer una reprogramación de deuda, de tal manera que puedan darte estos créditos que están empezando a vencer, reorganizarlos a más largo plazo. Segundo, tenemos créditos ya aprobados por el Congreso, pero que no se han desembolsado del orden de los 3.700 millones de dólares. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer las cosas necesarias para que esto se desembolse. No se está desembolsando parte porque seguramente el gobierno no está cumpliendo ciertas condiciones, o parte porque los mismos organismos, ante la situación de Bolivia y al tener estos índices tan negativos de riesgo país, de crisis de balanza de pago, pues no están queriendo desembolsar. Y eso, la única forma que lo consigues es con un crédito puente, como se llama, para que te ayuden a salir de la crisis, renegociar esta deuda externa. Ahora, nadie te va a prestar muchísimo, pero entre varios sí. El Fondo Monetario, por ejemplo, te puede llegar a prestar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Luego tienes Banco Mundial, BID, CAF, tienes el FLAR. Y luego tienes una fuente importante de recursos que van a llegar el rato que la economía se estabilice, que es la repatriación de capitales. En los últimos años, mucha gente ha sacado dinero fuera del país y que lo va a traer. Hay un tema favorable, la tasa de interés en Estados Unidos está bajando, con lo cual va a ser más interesante invertir en Bolivia si es que hay confianza. Y lo otro, la gente ha retirado mucho dinero y lo tiene en la casa, corriendo riesgos, y los va a volver a traer al sistema financiero cuando haya confianza, cuando se sepa que los dólares que entrego me van a devolver dólares y cuando yo quiera y los necesite, no como hoy día a cuentagota. Entonces el Banco Central tiene que recuperar esa confianza de que el que necesite dólares, aquí hay, el que quiere sus depósitos, aquí le devuelvo, y eso va a generar esa confianza. Y obviamente de atraer inversiones, que no es fácil. Tenemos, por ejemplo, gas, seguro que en Bolivia tenemos gas, lo que pasa es que se paralizó la inversión en exploración. Ahora, esto no es inmediato, primero viene la inversión, luego se encuentra el gas y luego se irá exportando. Lo otro que tienes que hacer es claramente reducir el tema del subsidio a los combustibles. Primero, porque un buen porcentaje se va de contrabando. Segundo, es un subsidio generalizado. No tiene sentido que tú subsidies para que la gente salga a pasear en su auto. Se puede hacer un subsidio muy focalizado al transporte público para evitar que haya una escalada muy fuerte de precio en el transporte y que afecte al bolsillo de las personas. Ramiro, y lo otro que hay que hacer es cortar los préstamos del Banco Central al gobierno, porque el gobierno, este déficit se está prestando del Banco Central, como lo hicieron en la UDP, y eso genera la larga inflación. De hecho, si uno ve el presupuesto de este año, el proyecto de presupuesto 25 tiene un artículo que en mi vida lo había visto, que dice: autorícese en el presupuesto 2025 a que el Banco Central le preste al Tesoro lo que no va a alcanzar a pagar del 2024, es decir, están reconociendo que van a dejar deudas en el 2024. ¿Y cómo las van a pagar? Prestándose del Banco Central con el presupuesto 2025, que además no va a ser aprobado por el Congreso, va a quedar aprobado por el mecanismo constitucional, pero los artículos que autorizan préstamos y demás no van a tener una fuerza de ley. Ramiro, entonces sí, la situación es muy complicada. Ramiro, con todo el panorama que nos has dado, que la verdad es muy, muy, muy interesante por la cantidad de datos, te hago una consulta. ¿Cuánto específicamente, en concreto,
necesita el país como crédito puente del Fondo, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales? ¿Cuánto necesita para superar este momento crítico que vive la economía boliviana? Bueno, en un programa de mediano plazo, que un nuevo gobierno, porque el actual gobierno básicamente lo que le interesa es llegar a fin de año, y por eso con los 2.000 de toneladas, de las 22 toneladas, y las empeña y consigue los 2.000 millones, pues vamos a pasar como estamos ahora, donde hay veces que hay gasolina, veces que no. Ya en un programa serio de 3 o 4 años, tú necesitas una inyección de capital entre préstamos, inversiones, reprogramación de deuda, repatriación de capitales, que va a superar tranquilamente los 10.000 millones de dólares. Eso es lo que se va a necesitar. Probablemente no necesitas todo. El tema de la economía es que no es una ciencia exacta. Entonces, si la gente recupera muy rápido la confianza y trae mucho más rápido de lo esperado sus recursos del exterior, mucho más rápido saque el dinero del colchón y lo vuelve a poner al sector financiero, pues vas a necesitar menos. Pero si la gente no confía en el gobierno y demora en traer sus recursos, demora en sacar su dinero del banco, y por el contrario, todos los bolivianos que quiere los quiere convertir en dólares, pues necesitarías mucho más. Ahí va a ser clave el manejo de expectativas, y eso se maneja mucho con medidas serias y concretas que toma el gobierno. Si la ciudadanía ve que el gobierno va a seguir gastando como loco, va a seguir con déficit fiscal, ya sé que eso no es sostenible y que mis dólares no los voy a dar al gobierno, porque tarde o temprano vamos a volver a lo mismo. Si se ve medidas serias de corte de gasto, se ve medidas serias de que ya tenemos un tipo de cambio fijo, único y flexible, que va moviéndose, que no hay 2, que no hay 3 tipos de cambio, y eso me da la confianza que cuando necesito importar algo voy al banco y hago una transferencia normal, sin costos extras ni nada, pues eso va a hacer que haya más confianza y más rápido se recupere esa confianza, y en ese caso el dinero que necesita obviamente es menor. 10.000 millones de dólares sería en lo que se requiere para hacer estos préstamos puente. Ramiro. Sí, incluso puede ser más de eso, puede ser menos, va a depender mucho de cómo reaccione la gente y las expectativas de la gente. Y eso es lo que quiero preguntarle precisamente. Uno va a un banco y tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a un préstamo. Lo mismo tendrá que ser en organismos internacionales. Y ahí dirá, quiero pedir una cantidad de dinero, pero ojo señores, ustedes tendrán que reducir el gasto fiscal, tendrán que quitarles la subvención a los carburantes. Hay una serie de medidas que van a tener que exigir también. Pregunto al experto en planificación, ¿cómo debe ser estas medidas? ¿De shock? ¿Poco a poco? ¿Qué es lo recomendable? Porque la gente debe tener la claridad de que los siguientes años van a ser años o muy difíciles o muy tranquilos de sacrificio, o simplemente vamos a pasar. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Bueno, hay medidas que sí deben ser de shock, porque si tú no las haces de shock, generas una expectativa de que esto va a seguir. Por ejemplo, si tú vas a cortar el subsidio a los combustibles, es mejor cortarlo de una vez, y si lo vas a dejar para un sector, dejarlo muy claro para ese sector. Pero lo que hagas, luego no volverlo a tocar, porque si no generas una expectativa de que esto no es todo y viene mal. Es como que en las empresas, si tú empiezas a despedir gente y hoy día despides 5, todos los demás ya están dejando de trabajar porque andan con el currículum bajo el brazo viendo dónde se van a ir. Pero si tú despides a 5, a 10 y dices, esto es todo porque con esto ya salimos adelante, pues la gente ya se queda tranquila y se enfoca en lo que tiene que hacer. Entonces, cualquier ejercicio, movimiento de tipo de cambio, de precios de la gasolina, tienen que ser de shock. La reducción del gasto público puede ser de shock, pero no necesariamente todo de golpe, porque si no puedes generar un efecto muy serio en el sector real. Y para eso justamente sirve parte del crédito puente, aparte de devolver dólares a los depositantes y defender el tipo de cambio, es que en lugar de reducir la inversión pública a cero, no la reduzcas a cero, la reduzcas bastante, reduzcas el gasto corriente, pero tengas un periodo para ir, porque si de golpe botas gente no va a haber suficiente trabajo en el sector privado. Y tienes que hacer programas de protección social, como se hizo en su momento con el PLANE o el PIE, que son programas intensivos en empleo, para que la gente que quede... De poco tiempo de duración el PLANE, ¿no? 3 meses, 2 meses de duración esos empleos. Llegaron sí, pero se los mantuvo durante 1 año más o menos. Y lo otro que tienes que hacer, en Bolivia tenemos un gran problema, que no tenemos una buena ley de quiebra.
Por darte un ejemplo, en Estados Unidos, American Airlines estuvo en quiebra hace varios años, entró al capítulo, y entonces ese capítulo te permite ciertas cosas adicionales, reprogramaciones de deuda, condonaciones de intereses, condonaciones de multas, en una serie de cosas para que la empresa salga adelante. Porque si la empresa quiebra, tú igual no vas a cobrar las deudas y no vas a cobrar los impuestos. Es preferible que esa empresa salga a flote y reciba los apoyos necesarios. En Bolivia no tenemos ese mecanismo y eso es urgente implementarlo. Y segundo, si una empresa realmente ya no tiene salida, lo mejor es que se la pueda vender rápidamente de un dueño a otro, a lo mejor otro dueño la saca adelante, pero si entras en un proceso judicial larguísimo, lo único que haces es que la empresa quiebre, los empleos se pierdan y eso no se pueda recuperar. Eso hay que cambiar en Bolivia, porque con un periodo de crisis como el que estamos viviendo, lo peor que te puede pasar es que las empresas quiebren y lo que uno tiene que hacer es ayudarlas a que se salven y sobre todo se salve el empleo y esas empresas puedan seguir funcionando, aunque paguen un poco menos de deuda, paguen menos impuestos, pero no se cierren. Eso es muy importante, salvar empresas, emprendimientos, negocios, etcétera. Una yapita de la yapita para finalizar, Ramiro, permítame por favor. Estamos a 5 días de la Navidad, 4 días de la Nochebuena. El dólar oficial está en 6.96. ¿Cuánto debía estar el dólar oficial en este momento para pisar tierra y realidad? Mira, yo creo que el dólar oficial, si se liberaría, bajaría el paralelo que está en alrededor del 11 punto algo y bajaría. Y el mejor ejemplo de que esto ha ocurrido es, si ustedes recuerdan, en agosto más o menos, septiembre, el dólar paralelo llegó a 13 y más. ¿Y qué hizo el gobierno? Liberó y dijo, bueno, pueden utilizar las criptomonedas. Y entonces mucha gente que quería enviar remesas desde el exterior o que quería enviar su dinero de acá a sus hijos al exterior que estudian o lo que fuese, empezaron a utilizar estas plataformas y eso ayudó a que el tipo de cambio baje. Si el gobierno liberara a que todo el mundo pueda utilizar un tipo de cambio libre en lugar de perseguir a los librecambistas, prohibir comisiones altas, etcétera, seguramente el tipo de cambio estaría mucho más bajo que lo que está el 11, pero obviamente el 6.97 eso ya no existe, que fue el gran error del gobierno. Si hay 2 errores que ha cometido el gobierno en el pasado, o 3 en realidad, fue uno, no explorar gas. El segundo fue fijar el tipo de cambio. Si ese tipo de cambio hubiese seguido subiendo como en la época del bolsín, hoy día estaríamos en 10 y nadie tendría ningún problema. Y fijar el tipo de la gasolina. Si la gasolina también hubiera ido subiendo, hoy día la gasolina estaría a lo mejor en 7, 8 y nadie hubiese sentido eso porque hubiese sido muy, muy gradual y muy lento. Entonces, yo creo que justamente el gobierno quiso sacar ahora una medida sobre tener que registrar el que maneja estas plataformas y la tuvo que retirar rápidamente porque si tú le cortas ese mecanismo a la gente, inmediatamente el tipo de cambio paralelo iba a subir. Más bien que el gobierno se dio cuenta de que era un error y retrocedió y ya sacó la medida y eso va a evitar que suba mucho más el tipo de cambio. Es por lo menos un alivio. Si se liberara todo sería mucho mejor, pero claramente el 6.97 ya solo sirve para que esté en tema contable y en la pizarra del Banco Central. Ya no se utiliza básicamente eso. Ramiro, muchas gracias por su tiempo, siempre es un gusto saludarlo. Vamos a tener seguramente las próximas semanas y días acá en estudio para conversar con usted. Muchas gracias, Ramiro, un fuerte abrazo por estas fiestas. No, pues a ustedes muchas gracias, Gonzalo, Cachito, qué gusto verlos. Un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias. A Ramiro Cavero, exministro de Planificación, ¿no? Sí, además un gran ministro con mucha lucidez, fue del equipo estrella. Sí. Frío para ver las cosas, ¿no? Sí. Con una mirada muy fría. Sí. Se recuerda muchas cosas positivas de Ramiro Cavero.